Háblame, como te camino yo. Quéreme, como te hablo yo. Buenos días a todos, a todas, amigos, amigas, desde donde se estén conectando. Un gusto que nos acompañen. Vamos a dar unos 2, 3 minutillos adicionales, estimados, en lo que pues toda la gente que nos va a acompañar, darles un poquito de espacio a que se conecten. Y antes de iniciar, digo, aprovechando que estamos aquí varios conectados, ayúdenme ahí poniendo en el chat su nombre, desde dónde vienen, dónde están, desde dónde están conectados, de qué empresa son, cuál es tu función. Pónganme un pequeño draft, estimados, pues de quiénes estamos aquí conectados. Venga, para irnos conociendo. Ahí en el chat su nombre, su empresa, cuál es tu área, para irlos identificando. Amigos, siempre va a ser funcional. Si, por ejemplo, si tenemos gente de no solamente de recursos humanos o de capacitación, si tenemos gente tal vez de calidad, de la parte administrativa, etcétera, siempre va a ser funcional. Graciela de Jesús, desde Polanco, vámonos, desde el Principado de Polanco, Capital Humano Silca. Bienvenida, Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Shamara Martínez, almacenadora Vica. Ah, mira, pues aquí vecinos. Muy bien, desde Celaya, Guanajuato. En calidad, muy bien, Shamara, bienvenida. Espero que te va a servir y que te sea muy funcional. Marta Aguillón, calidad, empresa Scumex, aquí en Querétaro. Ah, bueno, aquí somos paisana. Muy bien, Marta, muchas gracias, bienvenida. Tenemos a Jesús Sánchez, mira mi tocayo. Jesús desde aquí en Querétaro, instructor en áreas de calidad y manufactura. Mira, Jesús, qué gusto, bienvenido. Jolimar, buen día, Jolimar Hernández de la empresa Promain en San Luis Potosí, generalista de recursos humanos. Perfecto, bienvenida, Jolimar. Bienvenido. Mi nombre es Marielena Viveros, Premium Alimentaria, soy coordinador de calidad, estamos en Querétaro. Excelente, gracias, María Elena. Eloína Rodríguez, desarrollo de tecnología de Industria 4.0 e instructora. Muy bien, Eloína, perfecto, bienvenida. Carolina Rodríguez, de León, Guanajuato. Soy ejecutiva de formación y capacitación corporativo EduSem. Bienvenida, Caro. Qué gusto que nos acompañen desde León. Buenos días, Guadalupe Díaz, de León, de Aguascalientes, de empacadora Dilusa de Aguascalientes. Excelente, Guadalupe, bienvenida. Daniela Méndez, de EduSem también, perfecto, qué bueno que nos acompañan de León en capacitación. Excelente. Daniela Berenice Jiménez, desde Tlalnepantla, Pueblo Mágico. Aceites Maravilla. Excelente, jefa de capacitación, qué gusto. Buen día, Adriana, de la empresa Aumenta San Luis Potosí. Estoy como auxiliar de recursos humanos. Bienvenida, Adriana. Leticia Sánchez. Ay, se me perdió. Leticia Sánchez, de acá de Querétaro. Bien. Ay, híjole, te perdí. Ok, de Cima Electric Solutions, de RH. Bienvenida, Leti. Mi nombre es Saúl. Saúl, bienvenido de capacitación, equipos eléctricos de Atizapán, Pueblo Mágico también. Bienvenido, Saúl. Óscar Ochoa de Eurocast en Apaseo, soy generalista de recursos humanos, área de capacitación. Bienvenido, mi estimado Óscar. Buenos días, Rubén González, desde la Ciudad de México, analista de desarrollo organizacional, farmacéutica proquímica. Bienvenido, mi estimado Rubén. Samantha Metal One, a paseo. Bienvenida, Samantha Metal One, amigazos. Muy bien, amigos, aquí acaba de ingresar otra persona, pero bueno, vamos a iniciar, estimados, estimadas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar de la temporada de particularmente detección de necesidades de capacitación. Yo soy Jesús Sánchez, soy consultor, soy instructor, soy facilitador en este tipo de procesos. Particularmente trabajo, estimados, 3 marcos semánticos. Yo a lo largo de los últimos 20 años me he dedicado a desarrollar procesos tanto de capacitación como de consultoría en el área o en el desarrollo de líderes de alto rendimiento, ¿no? Trabajo mucho en términos de liderazgos a los distintos niveles.
También me enfoco mucho hacia, soy formador de instructores, tengo probablemente una larga, ahora sí que un vasto camino ya recorrido formando instructores a lo largo y ancho de México y también en Latinoamérica. Y también trabajo y profundizo muchísimo en todas las métricas, bueno, tal vez no en todas las métricas, pero de manera muy consistente en la mayoría de los procesos que tienen que ver con recursos humanos y con capacitación. Y en esta sesión, amigos, bienvenido Guillermo Nieto de Golden Foods en Celaya, bienvenido. Y en esta ocasión, amigos, la intención justamente de esta reunión es poder aportar hacia ustedes un marco semántico, tal vez no que lo que vengan haciendo está mal, sino aportar un poquito más acerca de todos los aprendizajes que nosotros, que su servidor particularmente ha tenido a lo largo del tiempo, en orden, amigos, de que yo sé que varios de ustedes, si no es que todos, ya están iniciando, están por iniciar la famosa DNC, la detección o el diagnóstico de necesidades de capacitación de sus organizaciones. Y en estos momentos, dependiendo mucho de la organización, o estás empezando o ya estás en los procesos, apoyar, amigos, amigas, a este crecimiento, a este desarrollo, a que ustedes particularmente puedan desarrollar este proceso que es vital, amigos, así, véanlo de esta manera, es vital para todas las organizaciones. No es que vengamos haciendo las cosas mal, pero como instructor, chicos, como consultor, hay un problema o una situación que es muy recurrente que nos encontremos cuando visitamos sus organizaciones. Oye, Jesús, ¿qué pasó? Oye, écheme la mano con un curso de liderazgo. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de liderazgo? ¿A qué niveles necesitas el liderazgo? ¿Por qué la gente que quieres o que piensas o que sientes o que creen que se deben de capacitar en liderazgo? ¿Por qué debemos de tomar liderazgo? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la competencia? ¿De dónde se toma la decisión? Y estoy dando ejemplos random, ¿eh? Y es bien común escuchar, estimados, estimadas, que que me agarran y me dicen, pues es que el director, ¿no? Entonces, el director un día se levantó y dijo, liderazgo. Y vamos a trabajar, necesito crecer a mis supervisores, a mis jefaturas, a mis coordinadores, liderazgo. Y entonces llegan generalmente con el área de capacitación o con el área de recursos humanos o con las personas que desarrollan o que buscan desarrollar e implementar los procesos de capacitación. Empiezan a buscar internamente o de manera externa liderazgo. ¿No? Entonces, cuando se acercan o cuando tengo el gusto, chicos, cuando he tenido el gusto de trabajar para ustedes o con alguna de sus organizaciones, oye Jesús, liderazgo, perfecto, liderazgo, ¿para qué? Es que, pues el director, es que si no lo tenemos bien definido, pues no podemos corregir, no podemos mejorar. Pues es que es liderazgo, pues eso, como son líderes, dales liderazgo, sí, pero liderazgo situacional, liderazgo transformacional, quieres trabajar la comunicación, quieres trabajar el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la empatía, la colaboración, la responsabilidad, amigos, el compromiso, el enfoque a resultados, todo eso. Ay, jole, ¿no? Y entonces empiezan a hacer programas híbridos, chicos, que si bien son muy funcionales, cuando nosotros como los expertos del área de capacitación, el área de calidad, el área de recursos humanos, recibimos los datos finales, el reporte, las evaluaciones, pues todo el mundo 9, 10, ¿no? No, son grandes líderes, aprendieron súper bien. Perfecto. Y entonces, con ese proceso, amigos, llega la dirección y nos dice, ¿ya los capacitamos? Ya, maravilloso, salieron bien contentos del curso, un gran aprendizaje, aquí están las evaluaciones, aquí están los ejercicios, aquí están las pruebas, aquí están todo, ¡wow! ¿No? Maravilloso, esos cuates que los capacitaron son unos cracks, perfecto. Al paso del tiempo, nos volvemos a cuestionar, bueno, y ese curso de liderazgo que pudo haber costado 10, 40, 100 pesos, no importa, que costó 10 pesos, ¿cómo es que está reflejándose en términos operativos? ¿Cómo es que ese supervisor, ese coordinador, ese gerente, ese líder, amigos, verdaderamente la comunicación, solamente por mencionar, la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, ¿cómo es que esas competencias, esas habilidades terminan detonando al final del camino en una inversión o se convierten en una inversión? O bien terminan transformándose, en otras palabras, particularmente en un retorno de inversión. Es decir, invertí 10 pesos, pero gané 100 pesos con esto. Porque, amigos, es bien fácil medirlo, es bien fácil evaluarlo. Te voy a poner ejemplos con tal vez un entrenamiento que tenga que ver con el análisis y solución de problemas. Oye, pues es que la gente
dentro de la planta, voy a decir cualquier cosa, dentro de la planta la máquina se para. ¿Por qué se para? No lo sé. No son capaces de determinar las causas raíz, los efectos, particularmente la raíz de la problemática del por qué se para la máquina, y eso es un problema. Ah, ok, entonces pásamelo, tráemelo, yo lo capacito, le enseño diferentes modelos, le enseño diferentes herramientas, le enseño diferentes procesos que tienen que ver tal vez incluso con la calidad, con el mantenimiento, para que el individuo, cuando la máquina, cuando esté en la máquina, cuando esté operando, cuando esté haciendo su recorrido, pueda observar distintos síntomas, amigos, distintos síntomas dentro de las máquinas. Voy a dar ideas random. Suena, claquea, saca está sacando humo, veo en el producto o en la pintura o en el plástico, en el metal, en el acero, en el aluminio, empiezo a ver tal vez residuos, empiezo a observar rayones, empiezo a observar defectos que pueden ser derivados de el mantenimiento, ¿no? De que la máquina está fallando, o puede ser que el insumo está fallando, o puede ser que la herramienta, el herramental es el que está fallando. Pero el individuo, chicos, pues ya tiene herramientas, ¿no? Ya tiene modelos en los que dice, a ver, ¿qué aprendí con aquel tipo que ni me acuerdo cómo se llama? No importa, Jesús, bueno, ¿qué aprendí con el tal Jesús? A ver, déjame pensar. 5 porqués, el Ishikawa, la X, Y, Z. Entonces, con base en esos conocimientos, voy haciendo mis análisis y entonces puedo ir determinando de alguna manera, amigos, dónde están las fallas y dónde está la problemática principal. Corrijo y damos adelante. En términos productivos, es muchísimo más sencillo e infinitamente sencillo medirlo y evaluarlo, estimados, pero nos encontramos en un problema cuando hablamos de la comunicación, cuando hablamos, por ejemplo, en cursos como el reclutamiento, cuando trabajamos trabajo en equipo, empatía, inteligencia emocional, no menciona, como mencionabas un momento, el liderazgo. Necesitamos team building, ¿por qué? Porque la banda siento que no se hablan y entonces vamos a jugar, nos vamos a un gocha, nos pegamos de balazos con pinturas y al final todos bien amigos, pero amigos, el lunes que llegamos a la organización, entramos a la junta, esa junta que de repente, que seguramente no es en sus empresas, pero allá afuera hay muchas empresas en donde los lunes se reúne toda la corte celestial y en lugar de ser una junta productiva o proactiva, es una junta de jitomatazos, ¿no? Y empezamos a aventar misilazos. ¿Y qué pasó? Que el lunes éramos súper amigos, súper camaradas, pero toda esa ilusión se nos cayó en la primera reunión. ¿Por qué sucede, chicos? ¿Qué es lo que está pasando dentro del mercado y qué es lo que sucede dentro de las organizaciones y con los individuos que nos llevan a ese punto? Pues que no tenemos en muchas ocasiones un correcto análisis de las necesidades de capacitación, es decir, en qué capacito, a quién capacito, a qué nivel capacito, por qué capacito y cómo voy a evaluar y cómo voy a medir que la capacitación al final del camino me fue verdaderamente productiva. Porque no se trata de capacitar, chicos, o sea, no nada más es, ¿cuánto presupuesto tengo? $500,000. Dale, ahora, si usted necesita gastarse el presupuesto, hábleme y con gusto le ayudo. Pero no se trata de eso, chicos. Se trata de que cada peso que usted trabaje, que cada peso que usted invierta particularmente interno, externo, no importa la metodología, no importa el enfoque, que interna verdaderamente al final del camino les traiga una mejora. Si no está trayendo mejora, pues quiere decir que hay algo que podemos afinar o podemos, de alguna manera, una tuerca que podemos ir apretando. Y es un punto importante, chicos, porque en la mayoría de las organizaciones, seguramente no en las de ustedes, pero en la mayoría de las organizaciones es bien sencillo, amigos, bien fácil culpar, como siempre, de todos los dolores de cabeza y todos los dolores de muelas de las empresas al área de capacitación. Un paro de línea, rotación, ausentismo, indisciplina, falta de trabajo en equipo, malos modos, mala comunicación, no se hablan, ruptura entre los equipos y todo lo que usted quiera ver, que no necesariamente tiene que ver con las máquinas ni con los productos que ustedes desarrollan, inclusive ni siquiera con los servicios, es bien fácil señalar y ponerle el dedo, capacitación. Y entonces, las gerencias, las direcciones, capacita, y ahí estamos los instructores, ahí está el área de recursos humanos y capacitación, dando y dando y dando. Por eso, muchos instructores pálidos, ojerosos, miserables, amigos, porque no dejan de capacitar y capacitan y ya lo logramos, acto seguido, otra vez sucede una falla, otra vez hay rotación, otra vez hay indisciplinas, otra vez hábitos fallidos, entre otros. ¿Y qué es lo que sucede?
que estamos dando medicinas, y entiéndalo evidentemente de manera figurativa, estamos dando medicina para una enfermedad que no está bien diagnosticada. Es decir, la capacitación, amigos, es de alguna manera se trabaja a partir de procesos consultivos. ¿Y qué significa un proceso consultivo? Que usted, para su organización, es como un médico. Es decir, a ver paciente, a ver empresa, a ver área de calidad, a ver área de producción, a ver recursos humanos, a ver dirección, a ver gerencia de ventas, a ver gerencia de atención de customer service, de atención a clientes, de lo que sea. Siéntate y cuéntame ¿qué problemáticas estás viendo? Lo que yo necesito detectar, chicos, tener como bien claro es qué síntomas presenta el enfermo y con base en todos esos síntomas, entonces puedo tener un diagnóstico de, estos síntomas me dicen y de alguna manera me delatan que tenemos este padecimiento y con ese padecimiento, entonces sí puedo decir, mira, necesitas paracetamol. Aparte no hay otra cosa, ¿no? Paracetamol. No, espérate, no. No, es que no hay otra medicina, es paracetamol, no, espérame. No, la enfermedad se diagnostica a través de esos síntomas, diagnosticamos y decidimos si es ampicilina, si es paracetamol, si es, por decir cualquier cosa, chicos, tempra, si es, necesitas una terapia física, si necesitas una intervención, chicos, porque es bien fácil, como vengo mencionando, decir, es culpa de capacitación. Es un tema de capacitación. Es lo más sencillo, amigos, porque es muchísimo más fácil decir que todos los problemas dentro de la organización es un tema de conocimiento y sépalo que no es así. Entonces, con toda esta intención y con este parámetro y preámbulo, mis estimados, la idea de generar este webinar es ayudar a aportar hacia ustedes, hacia su actividad central y hacia sus organizaciones a generar un proceso un tanto cuanto más asertivo para que cuando ustedes decidan tomar una capacitación o no una capacitación, una mesa de trabajo, una consultoría, algo, la solución que ustedes decidan, verdaderamente sea esa toma de decisión sea un algo que nos va a repercutir en una mejora. Si la mejora, amigos, toda la filosofía Lean, resumiéndola con mucho respeto, toda la filosofía Lean, todos los procesos y los objetivos de las organizaciones se miden con base en dos grandes indicadores. Hay rentabilidad y hay utilidad. ¿Qué quiere decir rentable? Que eres una empresa que al menos lo que invierte gana. Y hay utilidad que gana, que tiene ganancias, ¿no? Esos son como de los dos grandes indicadores financieros de las organizaciones. Ahora, para llegar ahí, con mucho respeto a la filosofía Lean, para llegar a esos dos puntos, chicos, solamente hay dos caminos. O vendes más o ahorras. Todas las posiciones dentro de la organización venden y ahorran. Algunos están muy cargados hacia las ventas, algunos están muy cargados hacia los ahorros. Pero la aportación de valor de todas las posiciones y todos los individuos, chicos, chicas, está enfocado a ello. Y ahí es donde nosotros tenemos que aventarnos un clavado de manera muchísimo más sistemática, de manera muchísimo más profesional, de manera no es con prisas, no es porque, dales el curso no sé, de Pocayoques, va, ¿por qué? No más, yo siento en mi corazón que no es un tema de sentimientos, amigos, no es un tema de vibras, es un tema de evidencias. Entonces, si las evidencias las tenemos claras, sabemos dónde buscarlas, cómo encontrarlas, cómo detonarlas, evidentemente el sistema va a empezar a funcionar, su plan anual de capacitación va a ser muchísimo más profesional, muchísimo más certero y evidentemente todos los entrenamientos que usted vaya generando o no entrenamientos que vayan generando, pues al final del camino, al final de todo el proceso, podemos irlos evaluando con pesos y centavos, chicos. Y entonces, cuando usted pida $500,000 de pesos porque necesita, o de dólares, no importa, $500,000 de presupuesto, cuando le demuestras a la dirección que cada una de las capacitaciones reduce, ahorra o genera ventas, entonces sí, el siguiente año usted puede pedir, dicen en mi pueblo, las perlas de la Virgen, amigos, pero tenemos que trabajar en conjunto de manera muchísimo más sistemática en hacer el diagnóstico de necesidades. ¿Por qué? Porque si voy y le pregunto a un gerente, oye gerente, ¿en qué necesitamos capacitar a tu personal? Tu gerente va a decir, pues estaría padre capacitarlos en inglés. Para que se motiven. No es un tema de motivación. Es la capacidad, puede funcionar para la motivación,
pero la capacitación que yo imparta, ¿dónde o cuánto dinero te va a ahorrar o te va a traer? No, pues es que para que la gente hable y porque motiva y otro idioma. ¿Leen instructivos en inglés? No. ¿Tienen contacto con extranjeros o con personas, clientes, proveedores que hablan inglés? No. ¿Las máquinas están en inglés? No. ¿Los procesos, los archivos, todo lo que ahí procesa es en inglés? No. Entonces, ¿para qué quieres inglés? No, pues no hay justificación. Entonces no nos funciona el inglés. No quiere decir que no sirva, ¿eh? Pero entonces no es necesario, porque necesitamos aprender a priorizar, chicos, y sobre todo educar a nuestra organización que este proceso no es al aire y no es un tema de una persona o un área. O sea, no es un tema solamente de recursos humanos o de capacitación, chicos. Es un tema de toda la organización. Porque si tú presentas una falla, si hay fallas dentro de los procesos, si hay fallas dentro de los modelos, si los clientes se quejan, si hay retornos, si nos están rechazando los productos, si hay multas, lo que usted quiere y mande es una problemática. Cuando lo analicemos, podemos corregirla en buena medida o en muchas ocasiones con una capacitación. Pero si tenemos bien claro cuál es la problemática. Pero si solamente le pregunto a un individuo, yo creo, híjole, es sumamente subjetivo, chicos. Entonces, con este webinar, mis estimados amigos que nos acompañan hasta desde Colombia, mi estimado Roger, la intención es justamente que su trabajo empiece a ser de manera, lo puedan empezar a ejecutar o enriquecer de manera más sistemática para que cuando detonen sus planes de capacitación, sean en planes de capacitación muchísimo más funcionales y que al final de todo el proceso, cuando sus direcciones, cuando sus gerencias pregunten, ok, invertí tanto en capacitación, ¿dónde, cuánto me hizo ganar o perder? Ah, perfecto, mira, invertimos $500,000 y ese medio millón de pesos nos trajo en rendimientos, en utilidades, en ahorros o en ventas, 4 millones de pesos. Y ahí, chicos, es donde viene justamente el secreto de la capacitación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas. Con este preámbulo, solamente me gustaría dejar claras un par de reglas a lo largo de esta hora y cuarto que vamos a estar trabajando. Número uno, si usted tiene una duda, póngamela en el chat. No se esperen a tener una sesión de preguntas y respuestas porque luego se nos olvidan. Igual vamos a tener al final un tiempo para preguntas y respuestas, para intercambiar puntos de vista, pero si tienen alguna pregunta, pónganme en el chat y la vamos resolviendo conforme vayamos avanzando. Número uno. Número dos, si ustedes quieren participar, amigos, que siempre va a ser bien funcional, levánteme la manita, por ahí tiene las reacciones. Yo estoy viendo justamente el cuadro de mando, el cuadro de control, en donde, mira, pues ahí está Adriana o Anayeli o quien sea, ahí está la manita, y entonces te doy la palabra con muchísimo gusto. No se trata nada más que me escuchen a mí, sino intercambiar diferentes puntos de vista. Pero su participación, chicos, su involucramiento, el que yo vaya teniendo certeza, el que vayamos teniendo certeza de que estamos avanzando y les queda claro, va a ser funcional. Si tienes alguna pregunta, también tengo abierto el chat para estar observando, amigos, amigas, estar de alguna manera atento a sus preguntas, a sus cuestionarios, que como siempre van a ser sumamente enriquecedores. Entonces, amigos, disfrútenlo, aprovechenlo y sea usted bienvenido. Vamos a iniciar con este proceso, amigos. Antes que cualquier otra cosa, déjame compartirte que la Dirección Estratégica de Recursos Humanos, chicos, tiene 6 grandes procedimientos según la metodología o según el enfoque de Marta Alles. Marta Ayes, con doble L, es una, léala, tiene N cantidad de libros que tienen que ver con recursos humanos, es un gurú, una gurú del recurso humano, del desarrollo de las competencias. Probablemente desde mi perspectiva es una de las últimas teóricas tan robustas, que tiene tanta investigación, que tiene mucha información muy nutrida que le recomendaría leer. Entonces, con base en la metodología de esta mujer, que es una española, nos dice que para que recursos humanos, chicos, deje de ser observada, o el área, particularmente recursos humanos, deje de ser observada como un área de apoyo, es como, ay, denle apoyo moral. No somos un área de apoyo. Somos un área que detona, que prácticamente inicia todo lo que hace y dejan de hacer las empresas, inicia en recursos humanos, termina en recursos humanos. Ahora, ¿por qué es un punto importante, chicos? Porque ¿cómo funciona recursos humanos? Nosotros tenemos que tenerlo en la mente y necesitamos tenerlo claro, porque si no, ahí es donde podemos apuntalar o podemos de alguna manera robustecer a nuestra organización. Siempre todo debería iniciar
en la descripción de puestos. ¿Qué significa, amigos? Que si usted no tiene descriptivos de puesto bien definidos, bien detallados, desde ahí tenemos un primer problema. ¿Y por qué tenemos un problema, chicos? Porque si no tenemos el descriptivo de puestos, pues no sabemos qué tipo de personas necesitamos dentro de la organización. Oye, Jesús, yo necesito güeros altos de ojo verde que hablen alemán, chino, mandarín y español. Ok, ¿para qué? No más, para que cuando pasen por los pasillos nos inspiren a todos. No, 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 no se trata de inspiración, o si se trata de inspiración, tiene que estar contenida en algún documento, que ahorita más adelante vamos a platicar. Pero el descriptivo de puesto, chicos, debe determinar qué debe de saber, cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, cuál es el cuadro de control, el cuadro de mando de las personas, cuáles son sus funciones, perdónenme, sus tareas, sus responsabilidades, en qué nivel del organigrama está, porque con base en eso, entonces viene el reclutamiento y selección, ¿no? Una vez que yo tengo claro que necesito y el por qué necesito güeros altos de ojo verde que hablen chino, mandarín, alemán y español, entonces, la gente de reclutamiento y selección puede hacer magia. ¿Urge? ¿Para cuándo urge? ¿Para mañana? No, espérame. A ver, ¿qué tan técnico lo quieres? ¿Qué tan desarrollada quieres a la persona, al profesional, al profesionista? Mucho. Necesito tiempo para reclutar. Es que me urge. Te puedo traer a cualquier Juan Pérez, pero no esperes que Juan Pérez sea muy eficiente en su chamba, porque lo que yo necesito es tiempo. O sea, si tú me pides una aguja en un pajar, el área de recursos humanos, chicos, y no me lo van a negar, somos tan expertos que vamos allá afuera y lo encontramos. No importa en dónde esté en el mundo, te lo voy a traer. Pero para poderte traer a esas personas necesito tiempo. Triada de oro de recursos humanos, amigos, desde el punto de vista del reclutamiento. Necesitamos a los mejores, que los mejores sean los mejores que se adaptan a mi posición, o sea, no nada más que sea el mejor, que el mejor se adapta a mi posición, y número tres, que tenga permanencia. Lo que entendemos por permanencia hoy día nos dicen que son en promedio 3 años. Si el individuo dura menos de 3 años, entonces tenemos un tema que nos va a pegar financieramente. Chicos, podemos ir a encontrar al gallo de oro, por mencionarlo, podemos ir a encontrar a ese güero alto de ojo verde que hable chino, mandarín, inglés y que tenga tal complexión física, lo encontramos. Primero defínemelo, ¿no? En el descriptivo de puesto, y ya que esté ahí, necesito tiempo para ir a hacer el proceso de reclutamiento y selección. ¡No! Rápido, 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 rápido. Y ese es uno de los primeros problemas. Si no, ¿qué es RS? Reclutamiento y selección, Marta. Gracias. Si tú no me das tiempo, yo te voy a traer a cualquier persona que puede ser funcional para mi empresa, pero que no se adapta o no tiene los conocimientos y las habilidades para la chamba. Y entonces tenemos que invertir más tiempo en capacitarlo. Es que no puedo parar la producción. Perfecto, usted traigo a cualquier persona. Pero si no paras la producción, no estamos corrigiendo los problemas, chicos. Por eso es bien importante la sensibilidad y la reeducación a partir del área de recursos humanos. ¿Tengo el descriptivo de puesto? Sí, bien definido, actualizado, amigos, dependiendo mucho de sus industrias, pero mi recomendación es al menos cada 2 años. Es decir, cada 2 años deberías de estar haciendo máximo, en tiempo máximo, una actualización de tus descriptivos de puesto. Si no lo haces así, va a depender mucho de tus industrias. Por ejemplo, la industria automotriz, la industria alimenticia, la industria aeronáutica, la industria petroquímica, química, trabajan en ritmos muy acelerados. Entonces, lo que hoy, 2025, me estás poniendo en el documento, en el 2027 probablemente ya está quedando obsoleto. Entonces, amigos, con esa intención, ya tengo el descriptivo de puesto actualizado en promedio 2 años, sí, perfecto, entonces lo voy a reclutar. Ahora, ya que lo encontré, no solamente le voy a dar trabajo por guapo, por guapa, chicos, o sea, tengo que tener todo un proceso para que el individuo tenga retención y tenga permanencia. Es decir, nadie, chicos, chicas, trabajamos solamente por dinero. Sí, el dinero es importante, pero queremos tener crecimiento, desarrollo, aprender, formarnos, tener impacto social, o sea, que se sienta mi trabajo, que se sienta valorado. Entonces, para que estas personas, el güero alto chino, el güero alto de ojo verde que habla chino, mandarín, alemán y español, para hacer que se quede, yo le tengo que brindar un plan de carrera. ¿Qué quiere decir? Compadre, mira, tú ya que estás en esta empresa, puedes crecer, te puedes convertir en el director general, por decir cualquier cosa. Te puedes convertir en un gerente, pero para crear
o desarrollarte como gerente, tienes que recorrer un camino. Y ese camino, chicos, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con la aportación de valor, tiene que ver con el desarrollo del individuo de manera individual y de manera profesional. Y yo lo tengo que tener establecido en un documento. ¿Para qué? Para en la posición en la que entres, tu siguiente brinco debe de ser de manera vertical, pero el siguiente debes de moverte lateral y el siguiente otra vez vertical, porque no todo es siempre para arriba, chicos. Pueden ser movimientos, hay crecimientos si fue movimiento lateral y eso se estipula en el plan de carrera. ¿Y por qué necesitamos el plan de carrera? Porque el individuo como llega, por mencionar un adjetivo, chicos, así como llega en bruto, como llega en crudo a mi organización, yo como organización necesito pulirlo y necesito de alguna manera ir afinando sus habilidades, sus conocimientos para que su trabajo, el trabajo que yo necesito que ejecute, con la calidad que necesito que ejecute, lo haga de manera perfecta. Y ahí necesito tener capacitación. Entonces, solamente voy a definir capacitación si tengo claro cómo funciona el plan de carrera. Y con el base en el plan de carrera, determinamos qué debemos capacitar, qué no debemos capacitar al individuo. Y te capacito no solamente por guapo, te capacito porque necesito que desarrolles y necesito que alcances un cierto nivel de desempeño, chicos. ¿Qué significa? Que todos los conocimientos o habilidades que te brinda una capacitación es para que tú seas más productivo, más eficiente en tu chamba. Por lo tanto, te voy a evaluar. Y entonces, si alcanzas el número, si no alcanzas el número, pues entonces tenemos que corregir la capacitación o entonces tenemos que ver qué está sucediendo con el individuo, que vamos a platicar. Pero si ya estás alcanzando el número, entonces hay crecimiento, hay aportación de valor, hay desarrollo y entonces tú y yo podemos hablar de dinero, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, esta persona está trayendo tal nivel de rendimiento, de utilidad, de desarrollo, de lo que usted quiera, y entonces con todas las de la ley puede levantar la mano y decir, oye, lo que yo he logrado a lo largo del tiempo es esto, me gustaría tener un ajuste salarial, mejores prestaciones, mejores compensaciones o un ascenso, una promoción. Y entonces, cuando sucede eso, chicos, entonces regresamos al primer punto, a la descripción de puestos. Si yo genero esa nueva compensación, necesito valorar si el descriptivo se va a modificar, uno, o bien si el individuo va a crecer, pues entonces le tengo que dar el nuevo descriptivo de puesto. Si estoy siendo lo suficientemente claro, chicos, chicas, y porque es importante este proceso para ustedes, porque si nos fijamos solamente en el proceso de capacitación, amigos, la DNC, pues es como, ay, pues solamente es una encuesta. No, no es nada más una encuesta, amigos, porque entonces no perdamos el tiempo, me avisa, yo le voy a mandar una encuesta hecha en SurveyMonkey, la aplican en su empresa, chicos, les dan una semana. Al término de una semana usted tiene su DNC, pero no es funcional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagan dejen de hacer y todo lo que vayan a invertir, no va a haber retorno de la inversión si no tenemos claro cómo funciona todo el sistema y los procesos más elementales de recursos humanos. Por eso les mencionaba, chicos, no es un trabajo de capacitación y de RH. ¿Por qué? Porque recursos humanos, chicos, capacitación o ciertas posiciones, calidad inclusive, vigilan o tienen la descripción de puestos. Ellos tienen el perfil de puesto, ellos velan por ello. Pero el que lo actualiza debería de ser el líder inmediato. Significa que si el gerente de producción quiere tener gente más eficiente, el gerente de producción es el que debe de llenarme el descriptivo de puesto. Pero si el gerente de producción, chicos, por decir nada más una posición, me termina diciendo, ay, o lo que caiga, ay, pues tú ponle ahí datos, no nos funciona. Mi estimada Marta, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, por favor. Marta, Marta, ¿tienes el micrófono en mute si es que estás hablando? O si tienes alguna complicación con ello, igual me lo puedes poner en el chat. Entonces, en lo que Marta resuelve ahí el tema, amigos, si el gerente de producción o el que sea no me actualiza el descriptivo de puesto, la norma cambió, la certificación cambió, el mundo está cambiando y no me lo pone en el documento, no lo puedo traer. Marta, Perdón, adelante. no sé si ahí me escuchas ya. ¿Sí? Yo soy jefa de calidad. Nuestra industria hace automotriz y línea blanca, Okay. inyección de plástico. No estoy muy involucrada con RH, pero un poco.
Mi duda aquí es, ¿por qué después de la compensación pasas al ajuste de la descripción de puesto? Entiendo que la descripción de puesto es justo para el puesto y no para la persona, ¿cierto? Porque me quedo pensando, si modificas la descripción de puesto por el desempeño que tuvo la persona que capacitamos después de la evaluación, ¿qué va a pasar para el puesto que lo supla cuando viene? La descripción de puesto se modifica y ahora si contratar una persona al inicio te costaba 100 pesos, tal vez ahora te va a costar los 150 que le diste a la última persona que modificaste. No me queda muy claro aquí cómo es este paso. Claro, gracias por tu pregunta, Marta, y por la aportación. Siempre, chicos, las preguntas son importantes, nos ilustran y nos ayudan a tener mayor comprensión. Te agradezco, Marta. En realidad, a lo que me refería no necesariamente es, si estoy trabajando bien, entonces podemos hablar de manera inmediata en la compensación y lo mismo si hay una mejor compensación, cambia el descriptivo de puesto. Por ejemplo, en términos de la evaluación de desempeño, si el individuo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo nivel de operador C. Si el nivel de operador C alcanza el nivel de desempeño que necesito, entonces lo puedo dejar ahí. Pero entonces la persona va a empezar a sentir o puede empezar a vivir cierta frustración. ¿Por qué? Pues porque es bueno en su chamba y ya no le reta. Ahora, lo ideal sería, que es el plan de carrera, que suba al operador de nivel B. Pero si sube de operador de nivel B, entonces tendríamos que tener también algún ajuste de compensación. Probablemente el descriptivo de puesto sea igual, probablemente, o si tenga alguna modificación, pero ya sería un operador de nivel B. Y así nos vamos a ir haciendo esas modificaciones con base en el plan de carrera. No necesariamente es que si llego a ese nivel, llego al buen desempeño, de inmediato tengo que cambiar la compensación y de inmediato tengo que ajustar el descriptivo de puesto. Más bien tiene que ir, va de la mano de cómo va funcionando el plan de carrera. No sé si con eso resuelvo Bueno, ese es en caso operativo. En caso administrativo, lo que yo te preguntaba, ok, tal vez ahora tuviste un mejor desempeño porque ahora te capacité en cosas nuevas, puedes hacer nuevas funciones, las agrego a la descripción de puesto, pero ¿qué pasa en el momento de sustituir a esa persona? ¿Tendría que entrar alguien bajo la descripción de puesto actualizada con lo que hacía el que se fue o con la inicial o qué es lo recomendable? Ahí yo, por ejemplo, lo que les recomendaría es que ya tienes, si a la persona que ya capacité y que tiene nuevas habilidades y entonces le puedo asignar nuevas responsabilidades, entonces debo tener un ajuste en el descriptivo. Y entonces vendría, por ejemplo, una jefatura, voy a poner a nivel más administrativo, un gerente, y entonces vendría un gerente junior, existiría el gerente junior y el gerente senior, ¿no? Y esas variaciones son las que nosotros tendríamos que ir ajustando. Pero no es como tan fácil así de que ya llegó a la meta y ajusto compensaciones, ¿no? Hay como muchos temas alrededor, pero de la misma manera, si hacemos el ajuste, cuando necesita hacer ese cambio de personal, el individuo en la capa, ¿no? Todas las empresas están divididas en capas en el organigrama, en la capa en la que entra, pues a lo mejor no solamente tengo un nivel, sino tengo tres. Y también está bien, chicos. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que si entra a nivel gerencial, empiezo en junior, por ejemplo, empiezo en A-Manager, en subgerente, gerente junior, gerente senior. Y cuando llega ahí, su siguiente paso podría ser o una gerencia de mucho más impacto o ya podría brincar a una dirección. ¿Soy claro, Marta? Sí, gracias. Al contrario, gracias a ti. Muy bien, amigos. Entonces, si no tenemos todo esto, o sea, no lo tenemos bien sentado, bien planchado, el plan de capacitación va a ser complicadón, ¿no? Y vamos avanzando. Ahora, una vez que tenemos esto, amigos, amigas, déjenme avanzo en un videito. Necesitamos tener claro, chicos, que todos los planes de capacitación se basan particularmente en 3 dominios. En el 95 la UNESCO nos dijo que son 4, pero necesitamos partir de 3. Primero, todo lo que el individuo haga y deje de hacer, chicos, tiene que partir prácticamente en un cambio de conducta, ¿no? Eso es lo inicial, eso es lo que debes de tener clarísimo. Para que la persona cambie la conducta, lo primero que yo tengo que valorar como líder o como área, como especialista en capacitación, recursos humanos, calidad, es que sepa hacerlo. Oye, yo necesito que hagas un pastel. ¿Sabes cómo hacerlo? No. Entonces me tengo que aventar para atrás
y sentarme con él, con ella y decirle, un pastel es tan, 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 tan. Y el pastel utiliza estos ingredientes, estos en la forma, tipos de pasteles, formas de pasteles, tamaños de pasteles, tipo de pan, sabores de pastel, tipos de cobertura. Necesito dotarle, chicos, y asegurar y validar que la persona sepa, tenga conocimientos para ejecutar una cierta actividad. Porque ese saber, chicos, esos procesos intelectuales me van a llevar al desarrollo de habilidades. M. Casa, veo tu manita levantada, adelante. Perdón, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, o sea, sí está interesante, pero por ejemplo, aquí donde yo trabajo, yo soy de capacitación interna, ¿Ok? sucede mucho un detalle. De hecho, ahorita, por ejemplo, estoy aquí y la gente no les puedes hacer observaciones, o sea, hay mucho personal que no les puedes hacer observaciones de, oye, estamos fallando en este tema, oye, te encargo un poco más un tema de conducta. Entonces, a veces tenemos mucho problema en cuanto, no a que no pueda el personal, no a que no sea capaz, sino en temas de conducta. No sé qué podamos implementar en ese tipo de situaciones, porque pues obviamente yo creo que no somos kinder, no somos guardería para estar aplicando correctivos de te vas 2 días, te vas 3 días, o fírmame aquí un reporte, o sea, no estamos en ese nivel, somos adultos, ¿no? En teoría debemos entender cómo comportarnos en un centro laboral. Pero te comento, se da mucho la situación de problemas de conducta aquí. Ok. Recuérdame tu nombre, Mario, Miguel. Miguel Guevara, perdón, Miguel. es que no sé por qué me puse así la aplicación. No te preocupes, Miguel. Qué gusto, muchas gracias por tu pregunta. Fíjense que este es un tema que es de todos los días, chicos, que todos los días. ¿Qué les recomiendo desde el punto de vista de la gestión del talento, Miguel? Bueno, todos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Oye, el tipo no quiere, ok, pero ¿por qué no quiere? Porque no hace lo que le toca hacer. Y entonces nosotros primero tenemos que validar sí o sí, ¿tiene los conocimientos? Sí, ¿cómo sabes? Pues porque yo sé, necesitamos tener evidencias, chicos. Acuérdense, este punto es importante y ahorita se los van a ver el por qué. Evidencias, ya lo capacité, sí sabe cómo. Porque de repente creemos que una persona, porque te presenté un título de contador, sé hacer ciertas actividades y no es necesariamente así. Entonces, lo primero que tengo que valer, ¿por qué no estamos cambiando? Porque es un tema de actitud. ¿Saben hacerlo? No, entonces ahí partimos. Entonces tenemos que capacitar conocimientos. Ahora, sí sabe hacerlo, el saber, chicos. Número 2, ¿y cómo lo identificamos? Tengo exámenes de conocimiento, punto. O sea como sea el examen, no importa el formato, el instrumento de evaluación, pero tengo validación de que el tipo sabe de lo que está haciendo y sabe su trabajo. Número 2, ¿puede hacerlo? Es decir, ¿tiene la destreza, tiene la habilidad? Si no sé qué hacer, difícilmente lo voy a poder hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo quiero manejar un tráiler. Sé manejar un coche, pero ¿puedo manejar un tráiler? No. Pues porque no sé cómo funciona. Sé que tienen como 40 o no sé cuántas, 16, 20 velocidades. ¿Cómo trabajan? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No sé. Súbete y ahorita trabajando. Denle un curso práctico. Espérame. O sea, no lo puedo subir. Sobre todo, chicos, trabajos peligrosos no puedes poner a hacer a la gente que no tiene conocimiento. Es decir, no te puedo subir en otro tenor, en otro ejemplo, no te puedo subir, por ejemplo, a un andamio de 20 metros si no tienes claro cómo funciona, cómo te amarras el arnés de seguridad, las líneas de vida, porque el tipo se sube a 2,5 metros, le van a temblar las piernitas y se nos va a caer y es un accidente. Amigos, entonces, yo no puedo pedirle a la gente que haga cosas distintas si primero no tiene los conocimientos. Siempre es en ese orden. Jesús, me dicen algunos clientes, necesito que sea el curso bien dinámico, bien práctico, cero teórico. Ok, ¿la gente sabe de lo que hablamos? No, pero tú ponlos a hacer prácticas. Es que no se trata de eso, chicos. Se trata de que comprendas bien lo que estamos haciendo para que puedas, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, alcanzar el nivel de destreza. Si sabe y luego valido que puede, perfecto, el tipo está preparado. Ahora, si el conocimiento, chicos, a la pregunta de Miguel, si el conocimiento y la habilidad empatan, la actitud debe de cambiar. Te voy a decir el por qué.
cuando hay crecimiento, amigos, cuando hay conocimiento, cuando usted aprende algo nuevo, cuando te voy a decir ideas bien bobas, pero muy, bueno, tal vez no bobas, pero ejemplos como muy fáciles de comprender. Yo juego videojuegos, chicos, sus hijos o tal vez ustedes juegan videojuegos y de repente el videojuego algo se te atora y no pasas, y no pasas, y no pasas, y no pasas. Y cuando lo logras, soy el mejor, soy un dios, ¿sabes? Y te emocionas. Ese cambio de actitud, amigos, sucede con el conocimiento. Entonces, cuando una persona sabe cosas nuevas y aprende a hacer cosas nuevas, el individuo crece, se desarrolla, dice, no manches, lo estoy logrando, soy más eficiente en mi trabajo, lo hago más rápido, lo hago de manera más puntual, alcanzo mis objetivos, me reconoce la organización y eso, chicos, impacta en cómo funciona toda la organización. Entonces, cambia la manera de ser y eso provoca, por ejemplo, que mejore la comunicación, el clima laboral, aumente el nivel de liderazgo, el manejo de conflictos se reduzca, etcétera. Ahora, a la pregunta de Miguel, chicos, ¿y qué pasa cuando la gente sabe y puede, pero no quiere? Entonces, Miguel, lo que tenemos que validar es, sí sabe, o sea, lo que tienes que tener evidencia es, ¿sabe? Sí, check. ¿Puede? Sí, ya hice también evaluaciones de destreza, una lista de cotejo, un checklist, y el tipo lo puede hacer, pero no quiere. Ah, no quiere, entonces tenemos que definir en qué punto, como bien lo mencionaba, chicos, nosotros no somos nanas, por eso trabajamos con adultos. Ni soy su papá, ni soy su mamá, pero soy su jefe. No eres su papá, ni su mamá, ni su nana, eres su líder. Y el líder, chicos, tiene que tener claro, tienes las habilidades, tienes los conocimientos y las habilidades para hacer la chamba, pero no quieres, mi estimado, no es que quieras, es que esto es un trabajo, es un negocio y en realidad, y a lo mejor suena de alguna manera duro, chicos, o difícil, si la persona no quiere, entonces nosotros, tú y yo vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque te contrato lo que dice en el perfil de puesto, en el descriptivo, en el perfil de puesto. Pero además, tienes que estar apegado a un código, código de conducta, código de vestimenta, reglamento interior de trabajo. Y si aún todo eso, amigos, el tipo no lo está haciendo, entonces tenemos un tema disciplinario. Y chicos, la disciplina nos educa. ¿Me explico? Es, ¿quieres o no quieres? No, no quiero y no lo voy a hacer. No soy tu papá, no soy tu nana. Aquí hay reglas. Y si las reglas no las acatas porque no quieres, entonces estás afectando a la indisciplina que está sustentada con un reglamento. Voy a poner ejemplos, amigos. Por ejemplo, en el COVID hubo muchas personas, seguramente tal vez alguno de ustedes tuvo algún caso de no quiero usar cubrebocas, no quiero usar, eso es la 4T que me quiere matar, que me quiere callar mi voz de libertad y todas esas ideas raras. No lo uso, no es que quieras, o sea, lo tienes que hacer y si no lo haces, nos estás afectando y si nos afectas, entonces chicos, recopilamos evidencias, lo capacité, lo estamos desarrollando, etcétera, y entonces tiene que entrar otro tipo de proceso que viene en temas disciplinarios, chicos porque la capacitación no es un tema de capacitación, es un tema del individuo. Y como bien lo dice, y lo dice fuerte y claro mi estimado Miguel, no soy su nana, no soy su papá ni su mamá. Esto es un trabajo, chicos, y si no se apegan al trabajo, entonces estás afectando al trabajo. Y si lo afectas, entonces hay un reglamento y hay consecuencias. Nuestro problema, chicos, chicas, de que la gente no haga ciertas cuestiones, que haga ciertas cuestiones o deje de hacer ciertas cuestiones, tiene que ver con el conocimiento. Lo tiene perfecto, la habilidad lo tiene perfecto, pero si es un tema actitudinal, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para ajustar esas tuercas o para tener esas sanciones y en algún momento determinar que el tipo no nos está funcionando? Pero ahí, ojo, hay que tener cuidado porque hoy la Ley Federal del Trabajo protege muchísimo al trabajador. Entonces, hay que de alguna manera tener ese sustento. Karen nos pregunta en el chat, ¿cómo podemos ligarlo en el tema laboral que esté bien fundamentado? Hay que ponerlo en el reglamento, Karen. Todos sus códigos, todo esto que estamos platicando, tiene capacitación, tiene esto, reglamento interior de trabajo, si tenemos un contrato colectivo, debe de estar firmado en el contrato colectivo, todo debe de estar bajo el marco de la ley. Y cuando nosotros contratamos personal, a la hora que firman, tienen que firmar contrato, tienen que firmar descriptivos de puesto, bueno, no tienen que. Es recomendable porque tú estás generando todas las evidencias de que el tipo de la persona, el individuo, chicos, pues de alguna manera está
está empatando, le estás dando todo ese modelo de inducción. Y si después de todo eso no lo está haciendo, entonces, Miguel, todos hay que determinar cuándo ya nos está fastidiando como organización. Y ahí debe de haber consecuencias, ¿no? Entonces, ese es el punto, mi estimado Miguel. Ok, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Si soy claro, Miguel, podemos continuar. Si no, soy todo oídos. Muy bien, amigos. Entonces, en este tema, conocimientos. Si no tiene conocimientos, no lo puede hacer. Si no sé, no puedo. Pero si sé y puedo cambiar las actitudes. Y si las actitudes no mejoran y la gente no lo hace, al contrario, replica y genera modelos que me afectan como la impuntualidad y todos esos hábitos fallidos, chicos, entonces, reglamentos. No es capacitación. Capacitación, déjeselo para el catecismo, déjeselo para la escuela, en donde la responsabilidad, la puntualidad, acá no, amigos, acá trabajamos, por eso trabajamos con adultos. Ahora, con este proceso, chicos, la capacitación resulta un gasto o resulta una inversión. Y usted me dice, pues una inversión. Sí, amigos, pero ¿cuándo resulta un gasto? Cuando usted encuentra malas actitudes. Es decir, contratas, pagas al instructor externo o al instructor interno y pones coffee break y pones A, B, C. La sala de capacitación, chicos, tiene un costo. El material que utilizas, el proyector que utilizas, tiene un costo. Y la gente llega de malas, no va, no puedo ir porque no tengo tiempo, se salen, entran, salen, están con el teléfono en la capacitación, chicos, es virtual, es en línea, es presencial, no importa, de todas maneras la gente no la aprovecha, o vienen pretextos como, tengo mucho trabajo, hay urgencias e infinidad de etcéteras. Esto generalmente se da porque falla o falta la credibilidad en el sistema de capacitación. La gente no cree. ¿Y por qué no cree? Porque cuando me llega, por ejemplo, el correo de invitación de mis compañeros de recursos humanos, de capacitación, de calidad, o quien sea quien dirige el entrenamiento, amigos, me llega el curso, invitación al curso, otra vez, ay, vamos a la escuelita, no, tengo muchísimo trabajo, espérame, sí, yo sé, todos tenemos muchísimo trabajo, pero es parte de tu trabajo ir a la capacitación. Ahora, no se trata, o sea, no te doy capacitación por guapo, ya lo venía mencionando, no te doy capacitación para motivarte. Ahora, si lo hacemos para motivación, chicos, entonces está muy bien, pero es otro efecto y es otro enfoque. Si lo hacemos para mejorar los conocimientos, las habilidades, depurar actitudes, perfecto. Para incrementar, para tener retorno de inversión, perfecto. Pero la gente, chicos, en este país, hablando de México, creo que en Colombia no, por ejemplo, en Paraguay, en Argentina, ciertas temáticas en Estados Unidos son de ley. En este país, en México, hablando de México, chicos, es por ley, no es por motivación, no es por gusto, no es por guapos, la capacitación es por ley y se debe de dar en todas las organizaciones, sean 3 personas en la empresa o sean 20,000. Es por ley, pero como la falla del sistema, las capacitaciones, los entrenamientos que damos no están como bien dirigidos, la gente dice, no comprende, chicos, o pierde el foco de que la capacitación es que, compadre, para que no salgas a las 6 de la tarde y salgas a las 4 a la hora que sales. Es que tengo mucha chamba. Es que tienes mucha chamba. ¿Es un tema de manos o es un tema de competencia? Porque siempre te van a decir, es un tema de manos, como sabes, es que siempre tengo mucha chamba. Bueno, y cuando haces el estudio, amigos, para que se den una idea, la Cofetel hizo un estudio en el 2017, 2018, poquito antes del COVID, y analizó, amigos, que en México, en la fuerza laboral, o sea, toda la gente que trabajamos en México, en promedio, perdemos 3 horas en redes sociales en horario laboral. En teoría, son 8 horas. Y 3 horas te la pasas en redes sociales. Pues digo, yo sé que ustedes no. Pero allá afuera, 3 horas. Es Pero el tipo poco, ¿no? no tengo tiempo. Adelante, adelante. Es poco tiempo, 3 horas. Yo he visto gente que pierde más. Sí, por supuesto, amigos. Porque, ojo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pero también incluyen todos los chats. Entonces, piensa en el WhatsApp. ¿Cuántos grupos no tienes en WhatsApp, amigos? ¿Cuántos? O sea, dejas 2 minutos el teléfono y ya tienes 40 mensajes. Entonces, recargamos muchísimo tiempo en actividades sin valor. Entonces, a ver,
¿Necesitas manos? O sea, ¿realmente estás sobrepasado en tu chamba, compañero o compañera? ¿O lo que haces no es eficiente? Y entonces, si lo que haces no es eficiente, la mayoría te va a decir, me faltan manos. Y cuando hablamos de eficiencia, entonces sí hablamos de capacitación, chicos. Pero si la capacitación no está bien perfilada, bien, en buena sintonía, estas carotas, ¿no? Cuando uno llega al curso, llega la gente así con una cara de este tamaño, se sientan, abren la computadora, ay, perdón, es que tengo mucho trabajo, pero te voy a poner atención. Bueno, no, compadre, o sea, no estás en el curso, ¿sabes? Adelante. Y entonces el instructor tiene que remar contracorriente, chicos, porque ya tengo el supervisor. A lo mejor todo el demás equipo no, pero como es el jefe y está con la computadora, pues ¿qué va a decir? Pues los demás van a agarrar el teléfono y van a estar con el teléfono, amigos. ¿Y por qué se da? Porque no ven el beneficio de la capacitación. ¿Y por qué no ven el beneficio, chicos? Porque el sistema es el que tenemos que depurar y nace particularmente en la DNC. Ahora, ¿cómo lo depuramos, chicos? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? Primero e inicialmente, chicos, errores más comunes. Tirarle a todas las pichadas, dicen ahí, tirarle a todos los patos. Todo se resuelve con capacitación. No, amigos. El 20% de las problemáticas en una empresa se resuelven con capacitación. El resto, y 20% ya es tops, ¿eh? O sea, 10%, 5% se resuelven con una capacitación. El resto no es un tema de capacitación. Es un tema de mejora continua, es un tema de procesos, es un tema, ya decía mi amigo Miguel, ya es un tema de actitud. Y la actitud tiene que ver más con la disciplina, chicos. Es un tema de que las computadoras, las máquinas, las herramientas, los herramientales, no tengo claro que me toca el perfil de puesto, el descriptivo de puesto, el liderazgo, la impuntualidad, N cantidad, chicos, pero no es capacitación. Te voy a poner un ejemplo. La impuntualidad, ahorita que le mencioné, ¿es un tema de capacitación? Es un tema actitudinal, pero tengo que asegurarme que el tipo sabe a qué hora entra. Número uno. Número dos, que tenga conciencia que los problemas en la inducción, los problemas que es la impuntualidad. Número dos, idealmente, sobre todo las empresas, las plantas o los lugares que pueden llegar a estar un poquito más aislados, ¿no? Que pueden estar en territorios que son un poquito más aislados, ¿el tipo puede llegar a tiempo? Pues no, ¿por qué? Porque aquí quieres que entre a las 7, pero la comunidad más cercana está a X cantidad de tiempo y el primer transporte público empieza a las 6, no va a llegar. Ahora, pues ahí es donde es un tema de capacitación, ¿no, amigos? Es un tema de conocimiento, puede, no puede, pero eso es un tema que tiene que ver con el individuo, no. Entonces es un tema que corrijo a través de, ejemplo, poner transportes, ¿ok? Pero vuelvo a insistir, no es parte del plan de entrenamiento ni de los presupuestos. Entonces, tirarle a todos los patos, 20% de las problemáticas se resuelven con capacitación. Falta vinculación, chicos, abusados aquí con los objetivos. Toda capacitación que usted imparta tiene que tener un impacto productivo. Para que tenga impacto productivo, necesitamos alinear cada uno de esos entrenamientos con los objetivos estratégicos. Para poder alinear los objetivos estratégicos, chicos, tenemos que involucrar a la alta dirección. Otro punto, dar capacitación porque son buenos empleados. No, amigos, no es motivación, no es para hacer a la gente feliz. Puede ser que haya un perfil, chicos. La gente, por ejemplo, a mí me encanta estudiar, me gusta leer. Amigos, no soy como ratón de biblioteca, dicen por ahí, pero es algo que me apasiona, lo vengo haciendo durante años precisamente por ello. Pero no es para motivar, ¿sabes? Es porque necesito que seas más eficiente. Nos pone Brenda en el chat, yo creo que aplica más con la metodología 70-20-10, donde el 10% se podría resolver con capacitación, ¿correcto? Entre 20 y 10%, chicos, tiene que ver con capacitación. Esa metodología 70-20-10 precisamente nació con esta intención. Inciso E, capacitar por cumplir. Chicos, no nada más es por cumplir, o sea, no, es que tengo que dar montacargas porque está en la ley, no, ni siquiera está en la ley que des montacargas. Dice que debes de dar capacitación, por ejemplo, de montacargas, si la gente necesita capacitación y si los factores de riesgo, según el análisis de riesgo de tu organización, requiere montacargas. Y no es anual, abusados, ¿eh? O sea, tú lo puedes dar anual, pero en realidad no es
Cada año lo tengo que dar. Depende del plan de capacitación, chicos. Depende de la rotación. Depende como de otros factores. Pero eso es justamente a lo que refiere este punto. Inciso F, falta, así entre comillas, comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, chicos. Es bien fácil decir, les falta comunicación, pero si el sistema, los sistemas no me ayudan, si el liderazgo no me ayuda, chicos, si entre los líderes hay de repente rencillas, pues la comunicación no va a fluir. O sea, eso es un hecho. Si desde arriba no tengo el flujo de comunicación, el desarrollo de los canales y las métricas de comunicación, pues entonces no esperemos entre las personas. Y más como algunos de ustedes que tienen diferentes sites, diferentes edificios, ¿no? Que no solamente son una planta, que pueden ser varias o que pueden ser de manera transnacional, chicos, se complica. Dar medicina para otra enfermedad, lo mencionaba al principio, y chicos, importante este proceso. No es solamente del área de recursos humanos o el área de calidad que en algunas empresas lo gestiona, chicos. La DNC es un proceso en el cual toda la organización y sobre todo las cabezas deberían involucrarse, porque a partir de ahí podemos detonar la confiabilidad del mismo sistema. Entonces, errores principales. ¿Cómo podemos empezarlo a trabajar? ¿Cómo lo podemos disminuir, chicos? Primero, ¿por dónde empezamos? Número 1, alineación estratégica. ¿Qué quiere decir, chicos, chicas? Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Incrementar 20% de las ventas en el de 2026 al 2027. Disminuir el scrap en tanto por ciento. Aumentar el EBITDA en tanto por ciento. Lo que sea, chicos. Pero necesitas tener claro qué es lo que busca la empresa, o sea, toda la organización o la unidad, ¿no? Hablando de, por ejemplo, empresas que tal vez son transnacionales, hablando de la unidad en México o en Colombia, donde sea, ¿qué es lo que está buscando mi organización? Si no estoy alineado a ello, ya de entrada estamos mal. Roger nos pregunta, ¿70 a qué se refiere? ¿20 a qué se refiere? 70, 20, 10, la metodología 70, 20, 10. Brenda, ¿nos la compartes? 70, 20, 10. Sí, no sé si Adelante. me escuchan. ¿Sí? Bueno, nosotros la manejamos de manera interna y Ujú. consiste en que el 70% de lo que, pues y de todos esos conocimientos que va a adquirir el colaborador, se basa principalmente con un involucramiento, perdón, en proyectos, es decir, que va a aprender haciendo. Entonces, digo, va muy alineado a lo que ya habías comentado, involucrarlo en nuevos retos, nuevas tareas, ¿no? Aprender haciendo, en otras palabras. El 20 puede funcionar con un sistema relacionado con el coaching o un seguimiento muy puntual como un tipo de mentoría, donde también, digo, lo puedes involucrar en nuevos retos, pero es darle un seguimiento muy puntual para empezar a ver esos cambios en la persona como tal. Y el 10, que es lo que comentabas hace rato, tú hablabas de un 20%, nosotros consideramos que todavía es más bajito, porque el 10% ya es un tema de capacitación formal y ahí sí está implícito cualquier tema de cursos, de entrenamiento, o sea, algo tal cual como lo ubicamos en capacitación. Pero esa es una mínima parte en comparación pues con lo que realmente puede darle mayor aprendizaje, que es esta parte de hazlo para que lo aprendas. Correcto, gracias Brenda por el aporte. En pocas palabras, o resumiéndolo, mi estimado Roger, 10% capacitación, capacitación formal, 20% lo voy a hacer mediante modelos de mentoría, de coaching, de shadowing, es decir, le pongo una sombra, y el 70% justamente tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la aplicación, que lo que aprendió, lo que fui validando, que lo comprende y lo sabe hacer de alguna manera, ahora lo aplica ya en el trabajo, ¿no? En el día a día. Esa es la metodología 70, 20, 10. Hay otra metodología que tiene diferentes factores, hay muchas, pero esa es una muy recorrida, sobre todo cuando hablamos, o muy funcional cuando hablamos en términos productivos, operativos. Muy bien, chicos. Entonces, alineación estratégica, amigos. De verdad, lo primero que tienen que pensar es cuáles son los objetivos de mi organización. Número 1. Número 2, agrupar el esfuerzo. ¿Cómo lo vas a trabajar? Lo vas a trabajar por áreas, por puestos, por procesos, por objetivos, por niveles. No todo lo puedes hacer para todos, chicos. Es un error que hagamos. Es para todos, a menos, ejemplo, que sean programas institucionales. Te voy a poner un ejemplo. Un programa institucional tiene que ver con todas las regulaciones, por ejemplo, de compliance. Todas esas malas prácticas,
o prácticas indebidas dentro de las organizaciones, está bien, ¿no? Todas las personas, e inclusive mis proveedores, los puedo incluir en esos procesos. Pero fuera de ahí, chicos, alineamos. De ahí, ¿cómo lo vamos a ir dividiendo? Lo vamos a trabajar por áreas, por puestos, por procesos, por problemáticas. Y de ahí, chicos, tenemos que ver o validar las fuentes de información. ¿De dónde va a salir? ¿Y de dónde sale, chicos? Ahorita vamos para allá. Y seleccionar qué métodos de investigación. Amigos, sé que puede ser un trabajo complicado, pero si solamente le preguntamos a las cabezas en qué capacitamos al resto de la organización, siempre va a ser un tema como muy subjetivo. Y de repente el gerente va a decir, oye, a mí me gustaría tener un curso de negociación en la Universidad de Harvard. Ay, híjole, pues es que es el gerente de finanzas o el director, no, pues sí hay que mandarlo, espérame, o sea, sí está bien, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué en la Universidad de Harvard y no con JS Training and Consulting? ¿O por qué no con la UM? ¿O por qué no en línea en Udemy? ¿Por qué la Universidad de Harvard? ¿Qué tiene la Universidad de Harvard que provocará que el director, el gerente o la persona verdaderamente se vuelva mucho más eficiente? Entonces, no solamente tenemos que preguntar a una sola persona, amigos, porque muchas veces a la persona, a la cabeza que le preguntamos, no tiene la sensibilidad de lo que pasa en el campo. Te voy a poner un ejemplo. De pronto, lo que yo he visto es, por ejemplo, las direcciones de recursos humanos, pues no saben lo que pasa el reclutador allá en campo, ¿eh? Y cuando tenemos que hacer el reclutamiento, amigos, con quien te sientas y en las comunidades en las que te sientas, es verdaderamente un tema. Y dicen, ¿por qué no hay reclutamiento? Pues es que, espérame, o sea, no solamente es un tema de actitud. ¡Capacita! ¿Por qué? Pues porque el que lo ve y solamente puse un ejemplo, el que lo ve desde la oficina, hacia allá abajo, hacia el campo, hacia la operación, híjole, no tiene la claridad. Chicos, no es que no sepa lo que pasa, ¿eh? No es que no comprenda qué pasa, pero no tiene o pierde muchas veces la sensibilidad de lo que sucede justamente en el campo. Entonces, lo primero, amigos, y de lo más importante, de los principales errores o más bien áreas de oportunidad que he observado en DNCs, es que no tenemos una alineación estratégica. Una vez que tenemos la alineación estratégica, chicos, entonces podemos trabajar con preguntas muy puntuales. Es decir, ¿qué situación en este momento tenemos que buscamos alcanzar o desarrollar? ¿Qué problemáticas se están presentando? ¿O qué aportaciones de valor, qué conocimientos, habilidades necesita el personal para alcanzar las metas u objetivos organizacionales? Es decir, si yo le pido un cierto nivel de productividad, llámese lo que se llame, administrativo, operativo, de campo, etcétera, al individuo, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Y en dónde no está llegando? A ver tú, Juan Pérez Ben, ¿por qué no estás llegando? No, pues es que está bien difícil, pues es que es mucha chamba, pues, y hay que ir analizando todos esos factores, chicos, como para poder tener un poquito más de sensibilidad. ¿Le tengo que preguntar a todos? No, no le tienes que preguntar a todos. Pero necesitamos, por ejemplo, validar que la cabeza de toda esa gente que está en campo, que la cabeza verdaderamente sepa lo que vive el individuo en campo. Porque si no, ¿y qué pasa? Es que siempre se quejan de los viáticos y pues no es un tema de viáticos. Ay, compadre, pues es que cuando me das 200 pesos de viáticos para comer en un día, pues digo, por supuesto que los puedo utilizar, ¿no? Y me sirven y puedo comer, pero ¿qué termino comiendo? Entonces, cuando pierdes esa desconexión, chicos, de esa sensibilidad, esa sensibilización de lo que sucede operativamente, sean la cantidad de personas y los niveles que sean, entonces es cuando se vuelve como muy subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Piensen en sus objetivos. ¿Qué es lo que buscamos alcanzar? ¿En dónde estamos? Ventas. Vendí 20 millones de pesos. Ok. ¿Y cuál es el siguiente nivel? 25. Ok. Ese gap, ¿cómo lo vamos a cerrar? No hemos hablado de capacitación, chicos, pero ¿cómo podemos cerrar ese gap? Pues trayendo más clientes. Ventas. ¿Podemos traer más clientes? No. ¿Por qué? Porque nos faltan vendedores. ¿Qué tiene que nos falten vendedores? ¿Cuántos clientes atienden tus vendedores? 2. ¿No pueden atender más? Es que pobrecitos. A ver, espérame, no. Y entonces ahí tenemos que hacer como mucho ese análisis, chicos. Mucho análisis alineado con los objetivos. Y déjenme decirle algo que sí va a suceder, amigos, en la mayoría de las organizaciones, es rara la que no, algo que sí va a suceder. Si ustedes profundizan en ese estudio, van a empezar a salir ahí fantasmas del closet.
van a empezar ahí a saltar alimañas que tenemos guardadas en el closet. ¿Y a qué me refiero? Prácticas indebidas, prácticas que necesitamos corregir, prácticas que se hacen porque, no con mala fe, no necesariamente con mala fe, se hacen porque así se ha venido haciendo desde que yo llegué a esta empresa. Y muchos líderes, particularmente chicos, van a empezar no, ¿para qué quieres esa información? Necesito la información para tener certeza de que voy a capacitar. No, necesitamos comunicación. Necesito información. Entonces, cuando la gente me oculta la información, chicos, pues me dice que hay algo o hay un tema de confidencialidad muy, muy robusto que necesitamos revisar, o hay algo que no quieren que yo sepa, hay situaciones, procesos, comportamientos, o situaciones que no es que sean negativas, pero muchas veces los líderes decimos, es que me van a cuestionar y eso me va a provocar más trabajo y eso me va a provocar X, Y, Z. Pero esa mentalidad, chicos, se va a cambiar si hacemos las capacitaciones correctas y partimos de preguntas iniciales como, ¿dónde están los problemas? Número 1. Número 2, también tenemos que trabajar, amigos, hacia el punto de qué indicadores, particularmente qué indicadores nos dicen que la persona está alineada o no está alineada. Si tengo un objetivo y si estoy alineado, chicos, ese objetivo o ese objetivo estratégico se debe traducir a un objetivo de área. Y voy a poner solamente un ejemplo, solamente por poner un ejemplo sencillo. Necesito incrementar el EBITDA en X cantidad de porcentaje de pesos o de miles o de millones, no importa. Ok, ventas, ¿cómo va a aportar? Pues tiene que crecer 25%, ok, y entonces ya lo vamos personalizando. Ventas, ¿qué indicadores tiene tu personal como para que todo el equipo comercial verdaderamente llegue a ese 25%? Y ahí es donde tenemos que empezar a validar qué indicadores nos indican en dónde estamos y hasta dónde debemos de estar llegando, chicos, chicas. Adicional, con todo esto, tenemos que buscar esa relación de los problemas y los objetivos con base en comportamientos, habilidades y actitudes. ¿Qué sabe hacer la persona? ¿Qué puede hacer la persona? ¿Y qué comportamiento tiene la persona? Porque estos dos, chicos, particularmente los corregimos con capacitación. Sí, los corregimos. También puede ser influido o influenciado por la capacitación. Pero regreso al comentario que me hacía mi estimado Miguel. Pero pues es que por más que hacemos y deshacemos y la gente no quiere, entonces ya tiene que ver más con un término disciplinario, chicos. Y ahí no es capacitación. Acuérdense, trabajamos con adultos, no somos nanas, no somos nanos. Y a partir de este proceso, chicos, ¿qué es lo que la persona no sabe hacer, no puede hacer, o qué es lo que la persona no quiere hacer? El saber es un conocimiento. Entonces necesitamos aprender modelos, teorías, enfoques, metodologías, etcétera. No puede hacer, pero ¿sabe qué hacer? Sí, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a hacer un taller. Prueba, roleplay, trabajo, súbete, hazlo, repite y repite la cantidad de veces que sea necesaria hasta que el instructor valide con un instrumento, no nada más así de, ya lo hizo bien, no amigos, con una evidencia que le vaya marcando en qué punto llegamos al nivel de competencia requerido y en qué punto no, de que la persona puede. Y cuando sabe y puede, debería de modificar incluso ese comportamiento o lo modifica, pero si no, entonces tenemos que validar otra cosa, ¿ok? Que, como vengo mencionando, puede ser un tema disciplinario, chicos. De ahí que cada acción que debe de tener, o que hagamos, chicos, ya lo mencioné, debe de tener un enfoque estratégico. No des capacitación por dar capacitación, no des capacitación solamente porque tienes presupuesto, por acabarte presupuesto, porque debo de cumplir con la norma. Particularmente, chicos, las normas de la Secretaría del Trabajo. El plan de capacitación es el que delimita los cursos que deberías de dar. Número 1. Número 2. El plan de capacitación, ahorita te doy la palabra, Miguel, un segundito. El plan de capacitación, chicos, debe decir en qué sí capacitar y a quién capacitar. Cada año, la norma no te dice, sobre todo las de Secretaría del Trabajo, no te dicen cada año. Tu DNC es la que te arroja que sí necesitamos la capacitación o no.
Y el plan de capacitación, chicos, puede ser de 1 o de 2 años, depende de ustedes. De 1 o de 2 años es el máximo que te da la Secretaría del Trabajo. Mi estimado Miguel, por favor, adelante. Creo que ahí, bueno, en tema de capacitación, lo que yo trato siempre de hacer es, cuando llega personal nuevo conmigo, les pregunto lo más básico de lo básico. Y me dicen, no, pero es que no me gusta, me tocó una vez que me dijeron, es que no me gusta que me hagas esas preguntas porque siento que me humillas. Le digo, no es humillación. Necesito saber desde dónde vamos a empezar a caminar. ¿Por qué? Porque no puedo empezar a hablarte con palabras muy técnicas si no conoces lo más básico de las normativas, por ejemplo. Entonces necesitamos empezar a tener un punto de partida desde donde tú estás parado. Y ya como que la persona entendió y bueno, es lo que yo vengo haciendo en mi trabajo, ¿no? Ver desde dónde están las personas en cuanto a conocimientos técnicos, capacidades y demás, para de ahí tener un punto de partida en el entrenamiento que voy a aplicar. Qué gran comentario, Miguel. Y ese es el punto, chicos. Ahora, y esa es una sugerencia, Miguel, que probablemente te puede apoyar en situaciones que pueden resultar complejas. No solamente es hacer que, a ver, ¿qué sabes? Cuéntame, aplícales un examen, aplícales un instrumento, aplícales oye, tú dices que, ejemplo, ¿tú sabes manejar el montacargas? A ver, aquí está el checklist. Quiero ver que valides, quiero ver que supervises, quiero ver que hagas, que apliques este instrumento antes de manipular el montacargas. Si el tipo ni siquiera sabe dónde, no sé, cómo se verifica el nivel de gas, pues ya, ¿no? Te está diciendo todo. Pero esta práctica, amigos, que nos dice Miguel, oye, ¿dónde estamos parados? Para a partir de ahí empezar a construir. Pero, y esa es una recomendación, Miguel, con instrumentos. Porque en algún punto alguien te puede decir, no, sí, porque soy buen mentiroso. No, yo lo sé, a menos que hagamos como preguntas muy precisas. Pero la validación, te sugeriría que también lo apliques con un instrumento, ¿no? Que tengas esa evidencia de aquí está. O sea, no, a mí no me... falta capacitación. No. Aquí está el examen que le apliqué y aquí está la prueba que le apliqué. Y en ambas sale bien. Entonces, no es un tema de capacitación. Entonces vamos a hablarle al supervisor. A ver, supervisor, ven para acá. ¿Qué estás evaluando? ¿Cómo lo estás evaluando? Es que no sabe. Aquí está el instrumento. No puede. Aquí está la prueba. Aquí está hasta el video. ¿Qué onda? No, pues es que estás evaluando, porque a lo mejor ya ni siquiera es el individuo, chicos, es el supervisor. Ah, ¿no sabes? Pasa la capacitación. Sí, soy claro, y ahí es donde ustedes van apretando las tuercas. Por eso este comentario que hace Miguel, amigos, que le agradezco, pues es funcional. Que en donde estamos parados, chicos, y de ahí, puntos importantes, cada acción que usted tome debe de enfocarse a un objetivo estratégico. Y que ese objetivo estratégico, chicos, tenga medición cuanti y cualitativa. Cuanti es bien fácil cuando hablamos de piezas y de fierros. Quali es bien fácil cuando hablamos de liderazgo, de comunicación, de las famosas soft skills o habilidades blandas, habilidades conceptuales. Pero ambas, chicos, en algún punto se deben de medir en temas de dinero. ¿Cuánto esa capacitación que generó conocimiento, que genera mejora en las habilidades, que genera un impacto productivo y ese impacto productivo me genera un retorno de inversión? ¿Cuánto es ese retorno de inversión? Amigos, cuando ustedes le demuestren, que seguramente lo demuestran, y si no, cuando le demuestren a su organización cuánto dinero ahorran o generan a partir de la capacitación, yo creo, y esto es a título muy personal, chicos, hay muchas posiciones muy importantes, críticas dentro de la organización, pero hay una que puede ser, hay algunas, muy poquitas, que pueden de alguna manera controlar su destino. Y esa es la gente o los expertos o los líderes de los procesos de capacitación. Porque tú eres la aportación de valor para que a partir de ahí todo el mundo produzca. Ahora, si usted lo hace de manera sistemática, si lo hace profesional, si lo hace con enfoque, chicos, verdaderamente le van a generar dinero a la empresa. Pero punto número 1, alineen los esfuerzos. Hagan mayor análisis y no solamente le pregunten al director o al gerente y que a partir de esa visión detonemos todo lo demás. Porque al final, chicos, el objetivo de la capacitación tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con el nivel de productividad, con incrementar ventas, disminuir ahorros, scrap, tiempo muerto, bueno, no, aumentar ahorros, disminuir scrap, tiempo muerto, materiales parados, materiales mal utilizados, rotación, ausentismo, vehículos parados, mayores desperdicios,
rechazos de clientes, reclamos de clientes, pérdidas de clientes, X cantidad. Y todos esos indicadores, chicos, cada área los debería tener estipulados. Y a partir de esos indicadores que alineados al objetivo estratégico, ahí es donde yo me echo un clavado. Ahora, no solamente con el primer nivel, lo pueden cascadear, lo pueden hacer a nivel de toda la organización. Al menos yo les recomendaría, si quieren hacer una DNC así verdaderamente fina y profunda, al último nivel que tenga colaboradores, o sea, que tenga subalternos. El último nivel de liderazgo que encontremos. Si todos esos me los incluyes en tu investigación, va a ser muchísimo más funcional al final del camino. En ese tema, chicos, ¿qué es lo que buscamos con la DNC? Lo que debes de tener al final del camino es a quién sí y a quién no capacitar. Pancho, ¿qué estás haciendo? Nada. Jesús, es que hay 15 lugares y nada más hay 13. ¿Puedo meter a alguien? ¿Y él qué hace? Es curso de, no sé, les voy a decir de ventas, amigos. ¿Y qué hace él? No, pues es de mantenimiento. ¿Y necesita ventas? No, pero para que crezca, para que... No. O sea, ¿a quién sí debemos de capacitar y quiénes no, chicos? También el área de aprendizaje en la que sí capacitamos y en la que no capacitamos. La profundidad mencionada, errores sustanciales. Dales trabajos en alturas para todos. No, espérame, o sea, tengo gente súper experta. Y entonces, el instructor, nivel básico, intermedio, avanzado y pro, ¿no? Infierno, no sé, cómo sea. Pero, ¿qué profundidad de aprendizaje? La materia en la que debemos de entender, el límite temático, chicos, porque es así de, en un solo curso quiero ver todo. Espérame, no. Y además en secciones, en sesiones de 4 horas y que no dure más de 6. ¿Sabes? O sea, es una complicación. No se los digo yo como proveedor. En general, para los instructores que están aquí, que nos acompañan, no me van a dejar mentir. Es así, no manches, es que quieres abarcar muchísimo en un tiempo súper cortito y quieres que la gente cambie el mundo. No se puede, amigos. Necesitamos tiempo, necesitamos enfoque. Y con eso también el análisis, el método de entrenamiento, chicos, si es presencial, si es virtual en línea, ¿no? En vivo, como en esta sesión, o si lo podemos poner en asíncrono, síncrono o asíncrono, es decir, en tiempo real, o la persona entra cada que puede, pero ¿cómo lo voy a evaluar? Si vamos a hacer un taller, si lo vamos a hacer más dinámico, si vamos a ir a un jardín, si vamos a ir a la playa. Chicos, ahí empezamos a determinar y a construir la solución, pero a partir de todos los insumos anteriores. Y finalmente el momento del entrenamiento, que particularmente viene determinado por el plan central de capacitación, número 1, y número 2, el plan que usted le presenta o la famosa DC2 que le presenta o le debería de presentar a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Al final es ahí, si yo le dije a la autoridad que los voy a capacitar en ISO 9001 en febrero, pues en ese momento lo tengo que capacitar, ¿no? En el primer trimestre, pues lo tengo que capacitar, si no, pues por ahí puede haber alguna observación. No lo capacitan en el primer trimestre, lo capacitan en el segundo, pues también está bien, no pasa nada, pero pues el plan justamente es para eso. Y finalmente, chicos, chicas, ¿por dónde caminamos? ¿Por dónde podemos empezar? Pueden hacer análisis de persona puesto, que estos procesos, chicos, yo les voy a regalar unos formatos que espero que les sean funcionales, espero que les sean nutritivos, les voy a compartir ahí unos Exceles, unos Words que al final del día, a lo largo de la experiencia y de poco aprendizaje que su servidor tiene, conocimiento que su servidor tiene, bueno, pues les pueden aportar, está ineditable 100% para que si te sirve adelante, si no, igual lo enriqueces o agarras cosas de que vengan ahí que te pueden ayudar. Esos formatos se los voy a compartir, que justamente son algunas de las metodologías o de los métodos más utilizados. Persona puesto, es decir, el individuo que tanto se adapta al puesto, no al revés, amigos. ¿Qué tanto el puesto se adapta al individuo? ¿Qué es lo que comentaba el comentario que me hacía Marta al principio? Es que ahora voy a tener que corregir. No, al contrario, el puesto y los diferentes niveles, el individuo que tanto se adapta. Entonces ahí tenemos un formato, tenemos un camino. Los procesos, chicos, el proceso A, B, C, D. Es que yo conozco una forma de brincarme de la B a la E. Es un proceso, lo tienes que decir. Pero yo siento, cállate, es un proceso y está en el sistema de gestión. A, B, C, D,
Entonces, si no respetan el procedimiento, ahí tenemos el área de oportunidad, ¿no? Ahí tenemos justamente un camino. Marta Ales, Caro Rubén, gracias. Marta Ales, justamente, mi estimada Shamara, es la autora que mencionaba. También les voy a compartir por problemas, chicos, una situación que ustedes vean problemas apremiantes o problemas que son palpables. Te voy a dar particularmente algunas ideas. Un problema bien común, por ejemplo, es la rotación. O sea, no necesitamos hacer más análisis. La gente, o sea, hay una rotación bárbara. Lo que necesitamos analizar es por qué rota. O sea, por qué la gente se está yendo. Porque de repente decimos, no, pues es el sueldo. Puede ser. Si tus sueldos no son al menos a mediano plazo, amigos, si no son medianamente competitivos, pues sí, o sea, ¿qué estás esperando? Pero no solamente es el sueldo, chicos. Te voy a decir cuáles son los factores más importantes de rotación según la Secretaría del Trabajo. Sueldos. 2, el ajuste del puesto. Es decir, que de repente la gente de inducción nos dice, somos los mejores, wow, no, somos la última empresa de tu vida. No, estoy casado, estoy enamorado. Y acto seguido lo mandan a las mazmorras y de la planta y ahí ya se nos pierde el individuo, ¿no? Y entonces el trato al personal, chicos, el cómo me adapto o el cómo voy a hacer el trabajo es otro proceso de capacitación que sí debe de existir. Porque la persona, cuando empieza a hacer su chamba, amigos, me doy cuenta, es que está bien difícil, es que estoy medio tonto y ese tipo de pensamientos ocurren, voy al baño y ya no regresan. Y peor, si son trabajos peligrosos, chicos. Trabajos peligrosos que no tienen esa adaptación al puesto. Entonces tenemos que reflexionar qué problemáticas tenemos, porque si tu problemática es solamente la rotación, pues sí, a lo mejor ahí está, es un problema apremiante, pero la rotación es el problema. La causa, la raíz del problema es lo que debemos de analizar. Otro proceso, chicos, por competencias laborales, es decir, los líderes no tienen una correcta comunicación, inteligencia emocional, entre otras tantas cosas, son competencias, son habilidades laborales. Ahora, esas se desarrollan con base en otro tipo de procedimientos y se evalúan de diferente manera. ¿Qué puntos importantes, chicos? ¿Por qué tengo una persona? Ejemplo, que ustedes tienen que reflexionar. ¿Por qué tengo una persona en un nivel de gerente, por ejemplo, o de un nivel de liderazgo, en donde debería tener una buena comunicación, pero de verdad, o sea, cada vez que habla, gruñe? Entonces ahí, amigos, amigas, no es problema de capacitar a este tipo, ¿eh? O sea, hay que capacitarlo, evidentemente, pero nos tenemos que echar para atrás y entonces ir a la raíz y preguntarle, por ejemplo, a la gente, al reclutador, oye, reclutador, ¿por qué tenemos a una persona ahí de ese nivel? Solamente por poner un adjetivo, ¿por qué tengo un alacrán ahí? No, pues es que era el mejor, pero la competencia, ¿cómo estás evaluando las competencias? Que viene, por ejemplo, en la entrevista por competencias, chicos. No, pues no sabía. Entonces el problema no es nada más de él. El problema es del reclutador que no tiene esos conocimientos de cómo ejecutarlos. Y finalmente, chicos, por el desempeño del personal. Es decir, al final no estamos llegando a las metas. La baja de ventas, el scrap, las piezas que no se entregan, que el producto que no llega al cliente, entre otras tantas cosas. Amigos, amigas, ¿estoy siendo lo suficientemente claro? Veo que por ahí están poniendo sus datos para recibir la información. Por aquí ya tengo una pregunta. Mada Zabaleta. Oye, Jesús, ¿y qué pasa con los mandos altos? Direcciones son quienes tienen la última palabra en decisiones. ¿Cómo podríamos romper una barrera de ese tipo? Qué gran pregunta, amigos. De repente la alta dirección es justamente la barrera de todo el asunto. Yo les recomendaría, en mi carrera, amigos, he tenido el gusto de trabajar con muchas organizaciones, diferentes tipos de industria, he conocido muchos directores, grandes personajes, gente, wow, grandes ejecutivos, amigos. Solamente hay uno que yo he encontrado en la vida que de verdad, cuando la gente de capacitación, chicos, chicas, cuando la gente pues la gente ahora sí que el equipo que opera y todo eso, le demuestra con datos duros, con números, los problemas el dinero que está perdiendo derivado de todas estas situaciones, que pueden ser situaciones de capacitación o no capacitación, solamente he encontrado en mi carrera un director que dice, no pasa nada. Y decía aquel,
decía, prefiero mal, ay, jole, a ver si parafraseando, pero tenía una frase que era, prefiero mal podrido que mal vendido. Y pues bueno, pues no se puede hacer más. Pues bueno, pues entonces ya para qué nos rompemos la cabeza, ¿no? Y veamos cómo navegamos con el resto del equipo, el siguiente nivel, a ver cómo generamos esa colaboración, Mada, para que sea lo más funcional. Pero solamente en mi carrera, chicos, he conocido a un director. Todos los demás, si ustedes le demuestran el dinero que pueden ganar, o que pueden ahorrar, o que pueden producir, contra el dinero derivado de estos procesos de capacitación o de alineación de procesos. ¿Y cuánto dinero están perdiendo, chicos? De mí se acuerdan. No les van a negar las cosas. Y si se las niegan, pues no hay mucho ya que hacer, amigos, porque pues ya es un tema pues, del director. Ahí es donde tendremos que pensar, híjole, creo que el director necesita capacitación. Y también debería de ser capacitado, amigos, porque no porque esté en la cabeza, no quiere decir que es todopoderoso. Entonces también debería de entrar en el proceso de la DNC, chicos, desde la alta dirección. A lo mejor el dueño, pues como quiera, ¿no? Pero si se puede, también hay que incluirlo, amigos, porque desde el conocimiento, chicos, una vez que va cascadeando y que vamos corrigiendo, nos trae mejoras a todos. Y al final es eso, mejorar el ambiente laboral, alcanzar las prestaciones PTU y todas estas prestaciones, compensaciones que puedan tener, chicos, y mejorar la manera en cómo gestionan las organizaciones, chicos. No trabajamos nomás por guapos, trabajamos para crecer, para desarrollarnos, para tener mejores ambientes, y eso, pues sí, nos tenemos que topar con esos niveles, mi estimado Mada. Mi estimada Amada, si tienen alguna otra pregunta, creo que no vi por ahí otra. Bien, chicos, ahora, finalmente, con toda esta información, amigos, ustedes deberían o podrían categorizar, no tan cerrado en términos de la Secretaría del Trabajo, chicos, pero para alinear con la ley o con la autoridad derivado de este enfoque, pues usted puede determinar cuáles son los entrenamientos que van dirigidos a riesgos, cuáles son los entrenamientos que están enfocados a perfeccionar conocimientos, que solamente puse de este lado una serie de ejemplos, no, evidentemente solamente son ilustrativos. ¿Cuáles son los programas institucionales, chicos? Estos de repente no los tomamos en cuenta. Que sí o sí, todo mundo debería de capacitarse, como tus valores, misión, visión, valores, políticas de calidad, políticas de seguridad, códigos de ética, códigos de conducta, reglamento interior de trabajo. Ese es un programa institucional, amigos. Si usted me dice que es una empresa socialmente responsable, si es un great place to work, todos deben de ser capacitados en esa filosofía. Entonces, eso es un programa institucional. También podemos dividirlo, chicos, en promoción o puestos de nueva creación, como pueden ser habilidades gerenciales o liderazgo y gestión de personal, entrenamientos que incrementen la productividad o que eleven solamente el nivel educativo, que también son funcionales, chicos. Es decir, pues tengo gente que está a nivel secundaria, voy a buscar que alcancen su certificado de secundaria o que los de secundaria suban al bachillerato o que el bachillerato llegue al TCU o que el TCU incluso o el bachillerato también brinque a una profesión. También pueden ser incluidos dentro de su plan de capacitación, chicos. No, inclusive la ley nos dice, puedo incluir al colaborador para elevar el nivel educativo o también inclusive a su familia, ¿no? A sus hijos. Entonces, todo funciona ya en este orden particularmente enfocado a que toda esa investigación y la DNC que ustedes están detonando, amigos, amigas, les ayuden a generar el plan de capacitación y este enfoque particularmente que cumplan con lo que nos está marcando la autoridad, que en general la autoridad nos determina 5 niveles, o más bien 5 categorías: la prevención de riesgos, el perfeccionar conocimientos, la promoción o el que puedas adquirir o que puedas llegar a puestos de nueva creación, el incremento de la productividad y mejora del nivel educativo. ¿Ok? De ahí, amigos, pues queda en sus manos. Acuérdense, todo el desarrollo, chicos, chicas, todo lo que en este país hacemos y dejamos de hacer, tiene como muchas variaciones, amigos, pero yo llevo 20 y tantos años, 23, 24 años dedicándome a la capacitación en estos marcos semánticos, amigos, y lo hago todos los días con un altísimo nivel de pasión, porque verdaderamente creo, chicos, que no puedo cambiar las escuelas, y he trabajado con universidades, y he trabajado con X,
pero no puedo corregir a la academia, amigos, no puedo corregir a las escuelas. ¿Qué sí puedo corregir? Que a partir de ustedes, amigos, que a partir de este tipo de procesos, que a partir de cada capacitación, una persona, chicos, una persona en el curso que mejore el conocimiento, que mejore la habilidad, que cambie la actitud, amigos, eso va a hacer que mejore el país completo. Te voy a decir por qué, qué es lo que yo pienso. Cuando yo llego con esa certeza de, esta persona va a partir de aquí, va a llegar acá, me esfuerzo intensamente como instructor, como consultor, para que esta persona verdaderamente comprenda y desarrolle las habilidades. Y el que desarrolle sus habilidades, chicos, o ese cambio de habilidades, de conocimientos, de comportamientos, va a provocar, amigos, ojo en esto, va a provocar que un día ya fuera, en la noche, se pare en el semáforo. ¿Sabes? ¿Por qué? Ay, no hay nadie, me lo voy a pasar. No, ese es un tema de educación, amigos. Por eso me dedico a eso. Y eso es lo que nosotros como equipo, como colegas, debemos de hacer. Que el tipo allá afuera, o sea, ese cambio de conocimientos, de habilidades, de actitudes, chicos, que el tipo allá afuera se pare, cuando nadie lo ve, se para en el semáforo. ¿Por qué, amigos? Porque cuando haya la situación, yo salga en la noche, cuando mi hija salga en la noche, ese tipo que se paró en el semáforo no le va a generar un accidente. Eso es la capacitación, amigos. No es nada más por cumplir, no es nada más porque, es un compromiso de la... No, no, chicos, es cambiar culturas, es mejorar a la humanidad, es mejorar a la sociedad, pero lo hacemos a partir de una persona a la vez, una persona a la vez, una persona a la vez, un curso a la vez, un instructor a la vez, chicos. Pero para poder llegar a hacer esos cambios tan sustanciales en la vida, amigos, necesitamos corregir desde procesos relativamente tan básicos como la DNC. Entonces, amigos, el futuro está en sus manos, hagámoslo, creémoslo. En esta sesión, chicos, con estos datos que mi compañera por ahí, Andrea, está tomando, a quien lo necesite, quien le pueda funcionar, nosotros les vamos a ayudar, o bueno, su servidor particularmente, a menos que no quieras tener contacto conmigo, también se vale, ¿no? Pero su servidor le va a ayudar ahí a apretar un poquito, chicos, las tuercas si es necesario, si ya tienen el plan, si quieren tener ojos terceros, algunos comentarios de mejora, etcétera, viene incluida dentro de este proceso, dentro de este webinar, sin costo para ustedes, evidentemente una asesoría, una pequeña asesoría. Déjenme sus datos, intercambiamos datos, cuadramos agendas y nos reunimos, que con mucho gusto tendré el gusto, el honor, amigos, de ayudarles a mejorar esos proyectos, esos programas. Por aquí me hizo una pregunta, déjame ver. Por aquí la tenía, la vi. Ahí está, Covemex me dice, hola, ¿y qué opinas de las nuevas plataformas para capacitación virtuales por medio de IA y lo digital? Yo creo que es el futuro, amigos. O sea, hay que subirnos al barco, ¿no? La inteligencia artificial está acelerando muchísimo el desarrollo de todo. Ahora, el que no se suba, pues a lo mejor sí va a terminar en el corto, en el mediano plazo, ahí medio bailando, chicos. Pero hay que adoptarlo. La inteligencia artificial nos está ayudando. Véanlo de esa manera. Solamente que adaptación de ciertas funciones, ahí todavía es donde estamos como fallando. Hay, por ejemplo, los contadores, los abogados, wow, amigos, a mí me ayuda muchísimo la inteligencia artificial. A mi compañera, que es la cabeza del área comercial, habla con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya prácticamente habla con ella, ¿no? Como nadie le habla con ella, para no sentirse sola. Es una maravilla si lo sabes utilizar, si lo sabes acompañar. Solamente que hay que ir viendo, chicos, por ejemplo, cómo lo adaptamos las nuevas tecnologías a nosotros. Y en términos de capacitación, yo creo que son muy importantes, son muy funcionales, hay que validar los contenidos, hay que validar las metodologías y hay que validar el enfoque, sobre todo, que está utilizando o que te pueden proponer por medio de inteligencia artificial. Los digitales, chicos, son una maravilla, muy funcionales. No necesitamos tener al instructor, lo puedo tomar un sábado, un domingo, yo entro, lo veo y lo hago, es una maravilla, siempre y cuando el instrumento, el objeto de aprendizaje, tenga candadeos o tenga candados para validar que el individuo va avanzando, amigos, que va aprendiendo, es decir, evaluaciones intermedias, evaluaciones de control, preguntas de control, porque si ya además llego y le pongo play al video, déjame, voy a echar un taco, no funciona. Entonces, ¿cómo valido que el participante, amigos, verdaderamente está conectado? Hago el objeto de aprendizaje, o sea,
el video, lo edito y en un cierto momento lo paro y tiene que responderme una evaluación. Si la evaluación le responde, bien, adelante. 80%, adelante. No 80%, vas para atrás, papá. Y empiezas desde cero. Y también, pues, evitamos que me jale el cursor de inicio a fin en el video, chicos, porque, pues, no sirve para nada. O sea, al final, la misma gente se engaña, amigos. Y es normal, ¿no? Es lo que menciono. No creen en el sistema de capacitación porque creen que no necesitan capacitación. Soy un dios, soy un crack en lo que hago. No, amigos, nunca, los seres humanos nunca somos un producto terminado, pero por eso necesitamos hacer una DNC muchísimo más fina. Muy bien, amigos, amigas, esta grabación estará disponible para volverla a ver. Sí, amigos, se les va a compartir por ahí un link. En cuanto termina, se procesa y se les vuelve a compartir para los que no estuvieron desde el inicio de la reunión. Amigos, pues con esto yo termino. Me ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, que nos acompañen a lo largo de todo este proceso, de todo este webinar. Espero haber sido de valor para ustedes, espero haber generado nuevas reflexiones, nuevos enfoques. Como mencioné, si alguien necesita un poquito más de asesoría, es parte, está incluida, no tiene costo. Cuadramos agendas, déjenos los datos, cuadramos las agendas, nos reunimos y nos programamos para tener un intercambio en Teams, Zoom o como sea, con muchísimo gusto. Si alguien no tiene alguna pregunta o comentario, amigos, me encantó al menos estar con ustedes a la distancia. Cuídense mucho. Por ahí les hacemos llegar toda la información. Les voy a hacer llegar también este bonus, que es una carpetita con todos los formatos en original, para que los usen según su conveniencia. Me encantará saber de ustedes en corto plazo. Cuídense mucho, que tengan excelente jueves. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias, buen día.